Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Pablo Mendelevich, con la participación de Enrique Sebach, colaboración Armando Lorenzo y Marcos Verdún. Buenas noches, es un gusto estar aquí nuevamente este lunes y además ha retornado nuestro presidente Humberto, así que bienvenido. Buenas noches, bien digo. Sí. Y además, feliz año iba a decir yo, ¿no? Y bueno, ya porque para vos arranca el año. Con Enrique estamos trabajando. No, pero el año televisivo. Exacto. Con Enrique venimos trabajando sin prisa y sin pausa. Exactamente. No, además le quería decir a Humberto que hace como 3 meses que no lo veía, entonces lo quería saludar, porque hace como 3 que no nos veíamos. Ah, pues sí, por el tercer lugar. No, por el tercer lugar en el podio de Boca, en fin, quería resaltar el número 3. ¿Viste cómo te mira, sí, Pablo? Totalmente sin tener idea de qué hablamos. No importa. Me imagino. A mal entendedor, buenas palabras. Pero está bien, los admiro igual, con todo mi respeto. Ya, alguno habrá entendido. ¿Solamente por eso no? No, también por otros. Tengo una lista, sí. Bueno, este programa, como saben los televidentes habituales, tiene 2 partes. En la primera hacemos las columnas, las manejamos en el sentido de las agujas del reloj. Eso no cambia, ¿no? Eso no cambia, eso va siempre igual. Salvo el día que nos venimos todos con reloj digital y no sabemos qué hacer. ¿Viste? No, yo por eso me traigo siempre los de aguja, cuando vengo acá. Exactamente. Y después tenemos siempre un invitado muy importante, que hoy va a ser José Luis Serpa, presidente de la Federación de Colegios de... Sí, secretario de la Federación. Si no se va a ofender el presidente. No me hagan lío, muchachos, por favor, les pido. Su turno, Enrique. Bueno, muchas gracias. Como siempre, me voy a enfocar en la economía internacional y vos sabés que, si recuerdo, o habrán leído, esta semana se hace la reunión, lo que se llama la reunión de primavera del Fondo Monetario del Banco Mundial en Washington, que es la primavera boreal, obviamente, pero ya la semana pasada, tanto el Fondo Monetario como la Organización Mundial de Comercio anunció que no había tal primavera, en términos de que, tanto, insisto, el Fondo Monetario espera una desaceleración de la economía global, o sea, va a presentar esta semana seguramente una revisión a la baja del crecimiento mundial, y la Organización Mundial de Comercio también anunció una caída del comercio internacional, que ambas cosas están fuertemente ligadas. La razón es, siempre hay algún argumento, siempre vas a encontrar algún argumento para justificar o para explicar. En este caso tiene que ver con los problemas geopolíticos, con el Brexit, con la falta de acuerdo todavía entre Estados Unidos y China. Recuerden que en la reunión del G20 en diciembre en Buenos Aires parecía que era inminente el acuerdo y se sigue demorando. Pero en el medio, como también comenté la semana pasada, los bancos centrales han salido ya a la defensiva, en términos de que ya anunciaron tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, como el Banco de China, que iban a bajar las tasas de interés o que no las iban a subir, tratando de evitar que esa desaceleración se convierta eventualmente en una recesión. Sin embargo, los números de la economía norteamericana siguen dando muy bien. El viernes se anunció la creación mensual de empleos en Estados Unidos, que sigue dando muy fuerte y están, insisto, en la menor tasa de desempleo de la historia norteamericana, por lo menos de la década del 60. Pero no contento con esto, el presidente Trump ha vuelto a la carga contra la Fed y ha dicho en sus famosos tweets y en sus famosas intervenciones que la Fed no solamente no tenía que subir las tasas de interés, cosa que no hizo, por supuesto, sino que además tenía que insistir con lo que se llama la expansión cuantitativa, tenía que dejar de vender sus bonos en el mercado, tenía que inclusive salir a comprar más, había que alentar más a la economía, en un esquema en donde se sospecha que está pensando más en su reelección y una posible recesión en el 2020 que en la economía global, obviamente, recordando algún episodio previo de la década del 70, en donde el presidente Nixon también en una situación similar, en la búsqueda de su reelección, también presionó sobre la Reserva Federal al punto que generó un estallido inflacionario que solo lo vino a arreglar Paul Volcker un tiempo después. Y no contento con estas afirmaciones,
ha postulado a 2 candidatos para la Reserva Federal, para el board de la Reserva Federal, había 2 vacantes. Uno es Herman Cain, el otro es Stephen Moore, 2 nombres que a nosotros no nos dicen casi nada, pero Cain fue precandidato republicano a la presidencia que se bajó justamente para defender a Trump, y Stephen Moore fue uno de los defensores más acérrimos de la política económica de Trump. Los 2 vienen de la política, no son técnicos, no son economistas y obviamente son partidarios de Trump, digamos, ¿no? Con lo cual hay cierto clima en los Estados Unidos donde no solamente Trump no se contenta solamente con presionar discursivamente a la Reserva Federal, sino que además insiste en nombrar gente en el board de la Reserva Federal que están, digamos, a su favor y que no son precisamente técnicos en la materia. Lo cierto es que, insisto, se espera una desaceleración de la economía global, los bancos centrales han reaccionado a la defensiva con tasas de interés bajas y hay fuerte presión sobre la Fed para que no solamente mantenga esta idea de tasas bajas, sino que mantenga la expansión o inaugure un nuevo periodo de expansión cuantitativa, con lo cual los mercados del mundo, sobre todo las bolsas, lejos de preocuparse por la recesión, se han puesto muy contentas porque cuando la tasa de interés es baja y hay mucha liquidez, el precio de los activos sube. Y esa es la historia por ahora. Muchas gracias, Enrique. Su turno, presidente. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar, Pablo, del CIRTAC. Siempre hay alguna sigla nueva, ¿no? CIRTAC. En realidad, el CIRTAC es un sistema de recaudación impositiva sobre las tarjetas de crédito y las tarjetas de compra. Así que es un tema que a todos nos interesa como consumidores. Y es un tema donde vuelve a presentarse esto que no siempre las buenas intenciones terminan bien. Este es otro ejemplo que vamos a ver hoy. Este sistema es un sistema federal que ha sido creado por la Comisión Arbitral en una resolución de este año y tiene un objetivo, yo diría, muy loable, que como casi todas las provincias argentinas tienen mecanismos de retención y percepción impositivas sobre las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito, hay un gran desconcierto respecto de las fechas de vencimiento, las formas de ingreso, las formas de liquidación, etc. Entonces, con un buen objetivo, la Comisión Arbitral viene para homogeneizar todo este sistema, para crear una herramienta tecnológica justamente para todas las provincias, de forma que tiene una función, yo diría, de administración y de coordinación del sistema. Si esto es así de positivo, quizá la pregunta es, para formularnos, sería la siguiente. ¿Por qué todas las entidades empresarias están criticando el CIRTAC? Si la intención ha sido buena. Bueno, justamente tenemos que, más allá de estas bondades que tiene el objetivo, tenemos que tratar de profundizar un poco qué es lo que le pasa a las empresas. Y las empresas entonces vienen con una serie de puntos en materia de ingresos brutos, en materia de retenciones, en materia de percepciones de hace mucho tiempo, que es altamente nocivo. Por ejemplo, empezamos con el sistema de CIRCREP, que es un mecanismo de retenciones sobre los depósitos bancarios, que viene desde el año 2004. Y que la conclusión es que las retenciones que se le hacen a las empresas son muy superiores al monto del impuesto que deben pagar las empresas, más aún considerando que el periodo fiscal, el ingreso bruto es mensual, ¿no? O sea que en poco tiempo se liquida y hay que pagar el impuesto. Y esto originó a que las direcciones de rentas tengan una deuda espectacular, una deuda interna espectacular por esta razón, y esto originó que los contribuyentes en general no tienen mecanismos, por todos los procedimientos recursivos, yo diría, no tienen mecanismos para intentar evitar esto o para recuperar los saldos a su favor. Y esto obviamente es un gran problema. Segundo problema que también avisoran a los contribuyentes son los denominados padrones especiales. Los padrones especiales son padrones
que elaboran las direcciones de rentas y que en función a determinados aspectos objetivos lo colocan en el boletín de la mala calificación, y al estar en el boletín de la mala calificación, la retención es aún más grande. Y al ser aún más grande, obviamente el problema se agudiza. Con el inconveniente que lo que es el principio básico tributario del principio de legalidad, acá es violado totalmente porque es la administración tributaria la que termina definiendo ese tipo de padrones. Si a esto le sumamos de la última reforma tributaria el consenso fiscal, donde las provincias se habían comprometido para sí y para los municipios el hecho de eliminar las retenciones nocivas de ingresos brutos, e inclusive habían comprometido respecto de los municipios de cada provincia de dejar sin efecto las tasas municipales en cuanto se opusieran a la doctrina de la Corte que tiene en esta materia, y después los contribuyentes lo que observan que nada de esto ha pasado. O sea que esto también ha sido negativo. Obviamente, si a esta situación le sumamos la situación de la coyuntura fiscal, que todos, o mejor dicho, económica, que todos conocemos y cómo afecta en general a las pymes, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de razones por las cuales estas medidas, que en principio tienen una buena intención, en la práctica no llegan a concretarse porque terminan, en definitiva, con un impuesto adicional. Así que por eso decíamos que están las buenas intenciones por un lado y lo concreto, resultados por el otro. Me meto donde no me corresponde, pero no ha habido ya ninguna presentación judicial o legal. No porque judicial. En el fondo, estos se están generando una alícuota superior a la que establece la ley. Si te retienen por encima, siempre tenés saldo a favor. Digamos. Bueno, eso sí existió respecto de los regímenes provinciales. Sí, hay algunas empresas que lo están cuestionando. Ahora, vos sabés lo que pasa, Enrique, acá. Como esas medidas que se concretan con una medida cautelar para evitar que le retengan la diferencia, se aplican exclusivamente para el que litiga. Y el que litiga en nada en proporción a la masa de contribuyentes, terminan siendo antecedentes no muy prácticos. Okay. Bueno, luego de... Gracias, Humberto. Luego del título original que le pusiste a tu columna, yo te competí y le puse a la mía Arabela. Arabela es como Anabela, pero cuando estás resfriado, ¿viste? Arabela. Yo no conocía este nombre. La Arabela de Oriente, digamos. Claro. Es la chica que ganó ayer la gobernación de Río Negro. La primera vez una mujer, ¿no? La primera vez una mujer para Río Negro. Para Río Negro, sí. Tierra del Fuego, Catamarca, Buenos Aires, todas provincias gobernadas por mujeres, pero en Río Negro es la primera vez, y es una chica, lo digo con todo respeto lo que voy a decir, que llegó a gobernadora de Carambola. No porque no haya hecho una muy buena elección ayer, realmente tiene respaldo popular, con 52% a 35%, le ganó a Soria, ¿no? Y la radical ya ni sé cuánto sacó, creo que el 5%. Muy poquito. No es por eso, sino porque la razón por la que ella fue candidata a gobernadora de último momento es que todo esto se edificó sobre una tragedia griega que hubo en Río Negro. Acá hubo una tragedia griega y es que el señor Soria fue asesinado por su esposa cuando era gobernador reelecto hace ya varios años, un hecho por demás inesperado, huelga decirlo, una cuestión de celos que hizo que el vicegobernador, a quien pocos conocían, llamado Hueretilnec, asumiera la gobernación. Gobernó una vez, gobernó 2 veces, cuando quiso ir por la tercera, la Corte Suprema le dijo hace pocos días, no, 3 veces no podés. Así que no podés ser candidato. Ah, no, bueno, está bien. Entonces pongo a mi vice. Él a su vez había elegido de vice a esta chica, que era es su ministra de Turismo. Una cartera, tampoco, no es que era la ministra de Gobierno, era la ministra de Turismo. Una chica de Bariloche, con un pasado de izquierda, que estudió en la Universidad de Córdoba, no sé si ya dije que es licenciada en letras, que había sido concejal de un partido vecinal llamado Sur, el partido. Así llegó a ocupar su primer cargo público, que era concejal, y bueno, no tiene una gran carrera política, pero en determinado momento se hizo sorista, o sea, siguió a Soria hasta que lo asesinó la esposa de Soria, pero ella era sorista. Sin embargo, ayer le ganó al hijo de Soria. El hijo de Soria, todos dicen, bueno, le ganó al kirchnerismo.
Soria tampoco era kirchnerista. Soria había sido menemista, después fue dualdista, después le tocó ser kirchnerista, fue kirchnerista. Y su hijo, un poco lo mismo, era un kirchnerista de ocasión. Pero lo cierto es que ayer era kirchnerista y perdió feo. Entonces, en la Casa Rosada estaban chochos. Y vos dirás, pero ¿cómo si la de Cambiemos, que es radical, salió tercera y mal? Pero estaban contentos, primero, porque se corrobora que los oficialismos ganan más fácil. Igual que en Neuquén, en Río Negro ganó el oficialismo. Segundo, porque Soria, hijo, hizo mucha campaña anti-Macri, muy parecida a la campaña que está haciendo el peronismo, una campaña anti-Macri. Y esa campaña no anduvo. La gente prefirió continuar con el que estaba gobernando. Y tercero, porque el radicalismo perdió feo, y esto lo alivia a Macri un poco de la expresión de los radicales, que le dicen, nosotros somos la solución, pero vos no nos das bola en la coalición gobernante. ¿Qué ofrecen ustedes? Y bueno, ofrecen, por ejemplo, el 5% en Río Negro, ¿no? Entonces, conclusión, el resultado se puede leer como favorable a Macri, en el caso de que uno lo quiera proyectar, preocupante para el kirchnerismo. De hecho, esta mañana Cristina Kirchner estaba en reuniones preocupada por el resultado en Río Negro, que fue la última oportunidad de ganar una provincia que tuvo el kirchnerismo antes del 22 de junio, que es cuando se definen las candidaturas nacionales. Enseguida seguimos con nuestro invitado. Simeco, Sistema Médico Consejo. Una solución para cada necesidad. Planes Blue, Gold y Platino, a la medida del beneficiario. Excelente red de sanatorios y profesionales médicos. La mejor relación precio-calidad. Simeco. Edicon, Fondo Editorial Consejo. Publicaciones oficiales de libros, entre ellos los que componen La Argentina Estructural. Propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo. José Luis Serpa, bienvenido, es el secretario, ahora dije bien, de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Sí, Humberto, ¿cómo no? Todo suyo. Bueno, gracias José Luis por visitarnos hoy. Al contrario. Justamente la Federación es una entidad de segundo grado, así que nuclea a todos los consejos del país, así que vamos a aprovechar un poco la mirada federal que pueda tener en muchos de estos temas José Luis. José Luis, vamos a empezar con un tema que creo que es el que le preocupa no solo a nuestros colegas, a los profesionales, sino también a las empresas, que es el tema del ajuste por inflación, los estados contables, porque hasta el momento inflación había, pero no había ajuste por inflación, ¿no? Ahora sí lo hay. Bueno, y todo esto genera una serie de situaciones distintas. ¿Cómo lo estás viendo este tema? Bueno, Humberto, mira, en realidad es cierto lo que vos decís, genera por un lado preocupaciones, pero yo creo que esto viene a dar una solución más que preocupaciones. Es decir, las preocupaciones que en una primera instancia se vieron como cuestiones insalvables o demasiado trabajo, hoy, a pesar del corto tiempo que transcurrió desde el dictado de la norma hasta la aplicación efectiva de la norma, valga la redundancia, se ve que da más soluciones que complicaciones. La solución viene por el lado que sabemos que cuando había que explicarle a un empresario
el balance y empezábamos por el estado de resultados y le decíamos, bueno, su balance dio ganancia, el empresario lo miraba a uno extraño y decía, pero ¿cómo si? ¿Dónde está esa ganancia que yo no la veo? No pude cambiar el auto, estoy con la misma casa, no me pude ir de vacaciones y usted me está diciendo, contador, que mi balance dio, no solamente que dio utilidad, sino que sobre eso tengo que pagar impuestos. Y ahí se nos quemaban los papeles porque no le podíamos explicar a ese señor que la inflación, digamos, había causado todos esos efectos que él estaba mirando de otra manera. El ajuste por inflación viene a solucionar ese problema, viene a sincerar los balances de las empresas y hoy por hoy explicarle a un empresario qué pasó con su balance es mucho más fácil que antes. Eso digamos, por el lado de las ventajas que dio como herramienta el ajuste por inflación. Y es cierto, en esta herramienta hubo que capacitarse para poder aplicarla. Los colegas tuvieron que acudir a cursos intensivos, que en el caso de nuestro consejo profesional los dio con bastante solidez, una cantidad de cursos a los cuales asistieron una gran cantidad de matriculados. Y hoy por hoy ya se están presentando los primeros balances ajustados por inflación y realmente ahí es donde uno puede ver que cuando opina en su dictamen de auditoría lo hace con mayor certeza, lo hace con mayor convicción y realmente pone que están representando la situación económica y financiera de la compañía. José Luis, una aclaración para nuestro público, porque hay buena parte de nuestro público que no son colegas, así que siguen el programa porque en general nos dicen que abordamos distintos temas técnicos, pero lo hacemos más o menos fácil. Entonces, yo creo que una aclaración que me parece importante para formular. Todo lo que estamos hablando, lo que ha dicho José Luis, es un avance que ha habido desde el punto de vista de los balances, de cómo ahora se van a poder comparar los balances, pero el tema impositivo, que es la gran preocupación que tienen las empresas o los empresarios, muchos de los cuales nos están ahora mirando, es un tema totalmente aparte. O sea, hoy el ajuste por inflación impositivo todavía no se puede aplicar. Como consecuencia de la última reforma, se podría aplicar este año si la inflación supera el 30%, cosa que es probable que esto pase, pero mientras tanto se produce un problema de descapitalización en las empresas, porque obviamente al tener que pagar impuestos sobre utilidades que no existen, el efecto es lógico de la descapitalización de las empresas, ¿no? Sí, totalmente. Sabemos que la ley de modificación del impuesto a las ganancias efectivamente en este sentido dispuso que los balances se podían ajustar por inflación impositivamente cuando el primer año superaba el 55%, el segundo año el 30% y el tercer año el 15%, llegando en los 3 años al 100%. La vara en principio pensábamos que era muy alta y que esto no se iba a aplicar impositivamente, como vos bien decís, y lamentablemente seguramente vamos a alcanzar estos guarismos y las empresas, si no hay otra modificación, podrían ajustar sus balances impositivos. Y entonces yo digo, acá hay un descalce, ¿no es cierto? Porque en realidad acabamos de decir que las empresas podían mostrar sus balances contables ajustados por inflación y por otro lado, cuando liquidaban sus impuestos no lo podían hacer. Y entonces ahí una de dos, o se baja la vara y se ajusta por inflación, o si no se cambia el título del impuesto. Es decir, en lugar de pagar impuesto a las ganancias, estamos pagando impuesto a la inflación. El problema número uno en este momento entonces deriva un poco de la inflación, de pagar utilidades que no existieron, pagar por utilidades, impuestos por utilidades que no existieron. Claro, ¿no? pero como decía Humberto, es la otra parte de la pregunta, que es cierto, es decir, cuando vos tenés un balance que da ganancia no real, sino que es una ganancia ficticia, por otro lado, cuando haces la asamblea y distribuís utilidades, estás distribuyendo una utilidad que no es y por ende te estás descapitalizando, como recién acotaba Humberto. Bueno, y a eso hay que sumarle la complejidad del sistema tributario, ¿no? Porque ¿cuántos hay? ¿800 impuestos? 163 impuestos. 163. De los cuales el 10% solamente contribuye al 80%.
decime vos, Humberto, pero creo que es así. Solamente de esos 163 impuestos, solo 10 contribuyen al 80% de la recaudación. ¿Por qué razón el gobierno que lo intentó simplificar el sistema, no pudo hacerlo? Al gobierno se le acercaron, y esto Humberto puede aportar más que yo, se le acercaron propuestas, no solamente a este gobierno, sino al gobierno anterior. El Consejo Profesional le acercó varias propuestas, todas consolidadas en el famoso Libro Azul, que editó nuestra editorial Edicom del Consejo Profesional. Todos los funcionarios han tenido la oportunidad de ver de qué se trataba. Se quisieron implementar, algunas se implementaron, otras no, pero falta realmente mucho todavía para hablar de una reforma fiscal realmente integradora. Y como yo decía en alguna oportunidad, no solamente para bajar los impuestos, sino para hacerlo más equitativo, ¿no es cierto? Claro. José Luis, ¿cómo ves la situación de las pymes hoy? La situación de las pymes en realidad está complicada, Humberto. Sabemos hoy que estadísticamente, si comparamos 2018 con 2017, el aumento de los concursos aumentó un 62%. Esto es alarmante, porque eso significa que las empresas con problemas, sobre todo las pymes, certifica que están en problemas, y ese problema es agobiante por varias razones. La más importante sabemos que es el acceso al crédito, y ni que hablar con inflación, las tasas son impagables. Entonces, durante mucho tiempo las empresas tomaron crédito al 4% financiándose con deuda a la FIP, porque era mucho más barata que financiarse en el sector financiero, que les cobraba un 7%. Eso hasta donde la FIP, digamos, las dejó de alguna manera. Cuando se da cuenta, la FIP empezó a embargar cuentas bancarias las empresas empiezan a cortar las cadenas de pago, esto se hace una bola de nieve y van cayendo, digamos, como moscas. Esto no es que uno quiera ser alarmante, pero este es uno de los problemas, que es la falta del crédito para la pyme, hace que sucedan estas cosas. El otro, ¿no es la rentabilidad, ¿no? Y el otro, por supuesto, la rentabilidad que se la come la inflación. Exactamente, claro. Bueno. Muy bien. José Luis, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme. Recuerdo, te queremos dar 2 entradas para ir a Bar Sur, un temático lugar de tango en la ciudad de Buenos Aires, para que puedas disfrutar del show y de las comidas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Humberto. Gracias, muchas gracias. Nos reencontramos nosotros el próximo lunes a las 9 de la noche. Muchas gracias.